Bueno, vamos a retornar el dictado de las clases y en primer término quiero aclararle que en cuanto a los fallos y a los trabajos que le he enviado y de los cuales ya estoy recibiendo respuesta, van a ser parte, digamos, integrante de la nota que puedan tener al final. Ahora bien, ¿cómo se aprueba esta materia? Se aprueba entonces por la calidad de los trabajos que, que que ustedes entreguen, digamos, eh, sobre el material que ya le he enviado y además por la elaboración de algún trabajo que ustedes hagan sobre alguna temática tributaria, por supuesto, y que me tendrán que presentar este, para su tratamiento por esta cátedra. Reitero, o sea, para aprobar el examen, por un lado está la respuesta a todas las preguntas que le he cursado, ¿no es cierto?, en el material de trabajo, y en segundo lugar, por el aporte de algún trabajo que ustedes puedan realizar sobre cualquier tema de materia tributaria. Inclusive ese mismo trabajo puede luego servir con una mayor profundidad un trabajo, para el trabajo final integrador. Bueno, dicho esto, iniciamos entonces la clase de hoy. Nosotros, continuando con el tratamiento del Código Tributario, vamos a abordar, en principio, para terminar este título que estamos analizando, en primer término, analizamos el Código Tributario en cuanto a su contenido en el artículo 11, que se refiere a la inconstitucionalidad, y luego también el artículo 2 y 13, que están referidos a la exención, que son temas ya casi conocidos por ustedes, así que no ameritan, digamos, dar mucho análisis en este tema. En primer lugar, en cuanto a la inconstitucionalidad, como ustedes saben, por el principio de división de poderes, declarar la inconstitucionalidad de las leyes solamente puede hacerlo el Poder Judicial. Tan es así que así lo reconoce, por ejemplo, en el ámbito provincial, el propio Constitución en su artículo 203. Por lo tanto, lo que sí puede hacer el organismo fiscal es, basándose en la inconstitucionalidad ya dictada frente a un caso, sea por la Suprema Corte de Justicia de la Nación o por el organismo fiscal, perdón, por el Poder Judicial de la provincia, tomar esa doctrina y aplicarla en algún caso particular. Para ser claro en esto, vamos a suponer un caso, el caso este, en cuanto al plazo de prescripción que tenemos en el Código Tributario y qué pasó durante la vigencia del mismo. Todos conocen ya a esta altura el fallo Filcrosa, por el año 2003, que sostuvo que las provincias no tenían competencia para dictar normas en materia de prescripción, por cuanto todo el régimen de las obligaciones contenido en el Código Civil en materia exclusiva del Código Civil. Y basado en ese fundamento, en este fallo Filcrosa, se dijo que las provincias no podían dictar normas en materia de prescripción distintas a la establecida en el Código Civil. Y esa doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación fue luego reiterada a través de este, diversos fallos de la Corte Suprema en cuanto a los demás aspectos que hacen a la prescripción, que después lo vamos a abordar. Entonces, en la provincia, receptando este fallo, la Corte de Justicia Local, en la causa Olivares Mediterráneo, allá por el año 2009, receptó esta doctrina también diciendo que los artículos de nuestro Código Tributario que se oponían o establecían normas distintas a la del Código Civil eran violatorias justamente de este Código de Fondo y por lo tanto eran de carácter inconstitucional. Para citar un ejemplo, en el caso del Código Tributario, si lo recorremos, vamos a ver que para los agentes, para los contribuyentes no inscriptos, se establece un plazo de prescripción de 10 años. En la época en que tenía vigencia el Código Civil, establecía que un plazo general, digamos, para las obligaciones de periodos de un año o inferior, decía que el plazo de prescripción era de 5 años. Entonces, por lo tanto, durante la vigencia del Código Civil,
lo dispuesto en nuestro Código Tributario en cuanto a este plazo de 10 años estaba en contra o en pugna con lo establecido por el Código Civil, y de acuerdo con esta doctrina sentada por nuestra Corte local, eh, esta disposición era inconstitucional. Entonces ahí tenemos que, si en algún caso particular Renta pretendía aplicar o determinar un impuesto a un contribuyente que no estaba inscrito y se había, por ejemplo, tenía una obligación de una antigüedad, la obligación de 7 años, bueno, conforme a este fallo podría, digamos, impugnarse el accionar del organismo fiscal por cuanto ya estaba prescrita la obligación. Bueno, el otro tema, dije, era de las exenciones. En primer término, digamos que en materia tributaria rige entre los principios. En materia tributaria está el principio de la generalidad, basado fundamentalmente en lo que establece el artículo 16 de la Constitución Nacional y que se replica en el ámbito provincial a través del artículo 44 de nuestra Constitución Provincial, que es lo que establecen, bueno, prohíben todo tipo de privilegios, digamos así en general, con lo cual podríamos inferir entonces que a través de estas normas se establece qué cosa, que cuando hay un impuesto y se define el hecho imponible, el mismo debe ser de aplicación para todos los sujetos que se encuentren contenidos dentro del alcance de ese hecho imponible. Es decir, ahí está la generalidad. Entonces, cuando hablamos de las exenciones, vendrían de alguna manera digamos, como una excepción a este principio de la generalidad. Pero, por supuesto, y ahí viene lo que sienta la doctrina, en el sentido de que las exenciones siempre deben estar sólidamente fundadas, sea en razones políticas, económicas o sociales. Es decir, no pueden, bajo ningún punto de vista, generar alguna clase de privilegio. ¿Por qué? Porque estaría afectando este principio constitucional de la generalidad. Bueno, yendo en particular a este tema de las exenciones, siempre lo primero que tenemos que tener en claro es cuando estamos frente a una exención o a una exclusión de algún hecho económico, cuando nos estamos refiriendo a algún impuesto en particular. Decimos que la exención, en principio, son aquellos hechos que, si bien quedan alcanzados dentro de la definición que hace la ley en relación al hecho imponible, el propio legislador exceptúa del pago fundado, como decía recién, en alguna razón económica, política o social. Es decir, si bien el hecho queda alcanzado por el impuesto, el propio legislador le crea esta dispensa, y de allí es que este principio, de ahí que surge también que las exenciones deben estar siempre basadas o declaradas por una ley. Es decir, así como el legislador define el hecho imponible, el legislador exceptúa del impuesto a ciertos casos que considera conforme a lo que dijimos recién, es decir, a razones políticas, económicas o sociales. A su vez, las exclusiones, a diferencia de las exenciones, se refieren a hechos que quedan fuera del ámbito o alcance de la ley que crea el impuesto. Es decir, en este caso, decimos que un hecho está excluido del impuesto cuando no está alcanzado dentro de la definición que hace el legislador del hecho imponible. Esas son las diferencias fundamentales es la diferencia, digamos, fundamental entre las exenciones y las exclusiones. A su vez, las exenciones pueden clasificarse, y así lo hace nuestro código, en exenciones de tipo objetivo o de tipo subjetivo. De tipo objetivo es cuando se declara la exención a ciertos hechos, actividades o lo que fuere, y sin importar, digamos, el sujeto o beneficiario de la misma. Por ejemplo, nuestro Código Tributario, en el artículo 184, dice que está exento del impuesto a los ingresos brutos la edición, distribución y venta de diarios, revistas,
y libros. Entonces acá cualquiera sea el sujeto que lo realice, es decir, cualquiera que entre en esta cadena de distribución y comercialización de diarios, revistas y libros está exento de pagar el impuesto a las ganancias. Y esta es una exención que se goza de pleno derecho, es decir, el sujeto no debe iniciar ningún trámite ante la AFIP, perdón, ante Renta para lograr este beneficio. En cambio, en las exenciones subjetivas son aquellas que se hacen en función a la naturaleza del sujeto, es decir, a la naturaleza del contribuyente. Y en general decimos que las exenciones subjetivas, a contrario de las exenciones objetivas, en general no obran de pleno derecho, sino que su reconocimiento debe ser efectuado por el organismo fiscal, para lo cual el sujeto que quiera gozar de la exención tiene que justificarle y acreditarle al organismo fiscal que está encuadrado dentro de la exención que establece la ley. Estas son entonces las exenciones subjetivas con ese carácter general. Ahora bien, también otra cuestión es desde cuándo y hasta cuándo rigen las exenciones, fundamentalmente las subjetivas. Decimos que por el propio Código Tributario, si se trata de una persona jurídica, la exención la goza desde la fecha en que se le otorga, desde la fecha en que el Poder Ejecutivo le otorga la personería jurídica. En cambio, para las otras entidades va a regir la exención a partir de la fecha en la cual la solicite. Miren, hace poco tiempo se ha logrado que la Caja Forense de Catamarca, que la FIL le reconociera la calidad de sujeto exento, inclusive se logró este beneficio con un carácter subjetivo, ya que esto había vencido en el año 2016, y entonces AFIL otorgó la exención con carácter retroactivo a partir del año 2017 y bueno, hasta la fecha. Es decir, con esto estoy diciendo que en general rigen a partir del otorgamiento de la personería jurídica, en cambio para las otras entidades es a partir de la fecha en que lo soliciten. Ahora bien, también dispone el Código Tributario que en el caso de las exenciones subjetivas, el organismo fiscal puede otorgarlo por un plazo, puede en algunos casos otorgarlo por un plazo determinado, no superior a un año, y que puede renovarla, pero para renovarla el sujeto beneficiario debe solicitar la misma, la renovación, en un plazo no mayor a los 60 días de anticipación al vencimiento. Bueno, ¿qué pasa entonces si no lo hace? Bueno, ahí empezamos con la pérdida, o sea, cuando desaparece este beneficio. Y el Código Tributario distingue dos aspectos. Dice, la desaparición puede ser por extinción o por caducidad. ¿Cuándo es por extinción? Por extinción, bueno, cuando termina el periodo, cuando termina el plazo que le hubieran otorgado la exención, y por supuesto que en la medida que no hubiera sido renovado. También, por supuesto, también cuando finaliza la existencia del sujeto beneficiario, es decir, cuando, bueno, por la desaparición, digamos, del sujeto beneficiario, o cuando la norma que consagraba la exención es derogada. Esos son los tres causales que pueden generar entonces la extinción del beneficio otorgado por la ley y Código Tributario en materia de exención. Pero te decíamos también que también pueden finalizar, digamos así, este beneficio por caducidad. ¿Cuándo opera la caducidad? También la ley, en este caso, distingue tres momentos. Por ejemplo, cuando vence los 60 días, ese plazo de vencimiento, y no solicita la renovación. También cuando el sujeto beneficiario de la exención incurriera en algún tipo de defraudación, o cuando bueno, y la tercera sería cuando desaparece la causa que legitimaba el otorgamiento de la exención. Estas son entonces hasta cuándo rige.
Y también, también en el caso de las exenciones subjetivas, como decíamos anteriormente, en general para empezar, para poderla gozar, hay que justificar por parte del contribuyente, justificar ante el organismo fiscal que está encuadrado en la exención que está solicitando. ¿Y qué es lo que ocurre? Entonces tiene que hacer su presentación ante el organismo fiscal, acreditar y documentar su situación. Y para ello entonces el organismo fiscal le otorga, digamos, el Código Tributario dice que el organismo fiscal debe pronunciarse respecto a la procedencia de la exención en un plazo no mayor a 90 días. Y en este caso la ley dice que crea, digamos, la denegatoria ficta, es decir, que si vence el plazo de los 90 días y el organismo fiscal no se ha pronunciado, debe entenderse que la misma ha sido denegada. Por lo tanto, queda expedita ante esta situación la vía para recurrir tal denegatoria, por supuesto interponiendo algunos de los recursos que prevé el Código Tributario. Desde ya le digo, es decir, en este caso el recurso sería el recurso de reconsideración por ante el mismo organismo fiscal. Bueno, con esto damos por terminado este tema, este título 1, bueno, vamos a entrar ahora en el título 2 del Código Tributario, y dentro de este título 2, primero, digamos, vamos a abordar todo lo atinente a las funciones del organismo fiscal. Digamos que en este sentido, y como todos sabemos a esta altura, las funciones básicas del organismo fiscal, ¿cuáles son? Son las de recaudar, verificar y fiscalizar las funciones, resolver, por ejemplo, sobre los pedidos de devoluciones que puedan hacer los contribuyentes, aplicar las sanciones que establece la ley frente a las infracciones, resolver los pedidos de exención, recuerden en aquellos casos de las exenciones subjetivas, y además resolver también los pedidos de devolución que puedan hacer los contribuyentes. Esas son las funciones básicas. A su vez, la Administración General de Renta está o estaba, digamos, a cargo de un administrador general, secundado por un director de fiscalización y un director de recaudación. Y en esto yo les acerqué a ustedes en su momento lo que era el proyecto del ARCA, que es este nuevo, digamos, ente que se crea en el ámbito de la provincia y a través del cual va a nuclear todas las funciones que se hacen a través de la Dirección de Renta, de la Dirección del Registro de la Propiedad Inmobiliaria y de la Administración General de Catastro. Bueno, hasta acá, a la fecha de este video, ya ha sido sancionado, directamente, no es una ley, sino lo que nosotros comúnmente llamamos decretos de necesidad y urgencia, es decir, a través de un decreto el gobernador, el licenciado Raúl Jalil, ha creado este ente, e inclusive a la fecha también, como lo establece la Constitución provincial, sometido este decreto ante la legislatura, ya aprobó también, o sea que ya tiene fuerza de ley y está plenamente vigente, pero por ahora, digamos, tiene ya la autoridad, inclusive ha sido designado a cargo de dicho ente el contador Raúl Cipoletti, y por supuesto habrá que darle ahora todo el contenido normativo y la reforma necesaria para poder encaminar el funcionamiento de este nuevo ente y refuncionalizar, digamos así, todo el tema, por ejemplo, el tema de sanciones, el tema de recursos, es decir, cómo se van a llevar adelante todo esto. Por supuesto, como dije, todo esto habrá que esperar las nuevas normas. Por eso me estoy refiriendo básicamente a lo que establece el Código Tributario, a la competencia que sobre él tiene la Administración General de Renta, y que en el futuro parte de ellas serán seguramente delegadas o atribuidas, digamos, a este nuevo ente. Bueno, siguiendo entonces con el Código Tributario, hay una cuestión fundamental, digamos, que es la figura de la delegación y avocación. Digamos que recordando que el Código de Procedimiento Administrativo de la provincia establece estas facultades, dice que puede delegarse las funciones
Lo que no se delega es la responsabilidad, siempre hago esta aclaración, pero sí pueden delegarse las funciones en empleados o funcionarios de menor jerarquía. Normalmente, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que ocurre? Que todas las funciones, atribuciones y facultades que la ley otorga a un organismo, estas deben ser ejercidas por su titular, en este caso por el administrador general de renta, pero este puede delegarla en otro funcionario de menor jerarquía. Eso es lo que se llama la figura de la delegación y que también está reconocida en estos artículos que estamos analizando por el Código Tributario. Y esto ocurre habitualmente, es decir, por ejemplo, el administrador general de renta ha delegado en, en, en el en este caso en el director de fiscalización, la facultad, por ejemplo, para instruir sumario e iniciar la determinación de oficio, es decir, establecer la corrida de vista, como comúnmente llamamos, de los cargos que se le están formulando en principio al contribuyente. Ahora bien, y por supuesto también de la mano con ello la facultad para luego determinar de oficio el impuesto y aplicar la multa material que pudiera haberse generado como consecuencia de las infracciones que se han detectado en ese procedimiento. Ahora bien, ahí estamos frente a la delegación. Evidentemente que la delegación debe ser conocido por todo el público, es decir, por todo el público usuario, por todos los contribuyentes, responsables y terceros involucrados con el accionar de renta. Por ello es que la delegación vendría a ser un instrumento similar a un reglamento, es decir, a un acto administrativo de alcance general y por lo tanto debe ser publicado en el boletín oficial y evidentemente así se hace, es decir, a través del boletín oficial nosotros podemos enterarnos cuál es la resolución general de la administración de renta que delega funciones y atribuciones por la cual, digamos, el administrador general delega funciones y facultades en funcionarios de menor jerarquía. Reitero, esto es por instrumento por resolución general, es decir, por un acto administrativo de alcance general. También, por supuesto, que así como delega, tiene toda la facultad para revocar esa delegación. Y evidentemente también la revocación debe ser por otro. También al configurar un acto administrativo de alcance general debe publicarse y debe para ello emitirse la resolución general respectiva. Una figura distinta a esto, es decir, el camino inverso a la delegación, lo configura el abocamiento. Es decir, que, por ejemplo, si el administrador federal ha delegado en estos funcionarios de menor jerarquía la competencia para llevar adelante cierto procedimiento, como el que acababa de señalar, de la determinación de oficio, él tiene la facultad para que en un caso particular tomar el expediente, sustanciarlo y resolverlo. Es decir, es como una especie de per saltum. Pero, por supuesto que si bien la ley no lo dice, la doctrina en general y en los hechos así se refleja, el abocamiento para que pueda ser, digamos, procedente, debe estar fundado en razones de oportunidad, mérito o conveniencia. Y también quiero decir lo siguiente, es decir, si el administrador federal ha delegado las funciones, como le decía recién, las funciones, por ejemplo, para iniciar el procedimiento de determinación de oficio conjuntamente con la instrucción del sumario por la posible infracción material, en ese caso la competencia la tiene este funcionario de menor jerarquía. Y en todos los casos es él quien debe con su firma y disponer, mediante la resolución de alcance individual respectiva, el inicio de la determinación de oficio y de la instrucción del sumario, y es quien debe luego concluir el procedimiento dictando la resolución respectiva, ya sea determinando de oficio y en su caso aplicando la multa material que pudiera corresponder. Ahora bien, ¿qué significa esto? Significa que el administrador es como que queda desapoderado, es decir, ya no puede, si él ha delegado la función no la puede ejercer, salvo, como decía recién, a través de una resolución en la cual disponga el abocamiento, es decir, que él, mediante una resolución fundada
como decía recién, en razones de oportunidad, mérito y conveniencia, resuelve tomar el expediente y tramitarlo, sustanciarlo y resolverlo. Es así como debiera funcionar el sistema, particularmente en el caso también, lógicamente, de la Administración General de Renta.